España, una de las selecciones favoritas para el Mundial de 2026, disputó su primer partido el 15 de junio en Atlanta contra las islas de Cabo Verde. Tuvieron más de 20 ocasiones de gol, 6 de ellas fueron tiros a puerta. A pesar de todo ese juego dominante, el marcador fue ridículo, 0-0. El portero de Cabo Verde, un pequeño país insular, Bociña, tiene 40 años, no tiene contrato profesional con ningún equipo y su valor de mercado es inferior a 100.000 euros, sin embargo se convirtió en el héroe del partido. ¿Se debe a que realizó una actuación magnífica o a que la selección española carece de un buen delantero que remate? Lamine Yamal, valorado en más de 150 millones, no logró superarlo, mientras los españoles, considerados favoritos, intentaban descubrir qué le faltaba a este equipo. El último campeón del mundo, un hombre de 38 años, seguía el partido por televisión: Lionel Messi. A sus 38 años, el jugador más veterano de la historia del Mundial en marcar un hat-trick. Prácticamente hizo un slalom ante Argelia y le arrebató ese título a Ronaldo. Además, al elevar a 16 su número de goles en la historia del Mundial, igualó a Miroslav Klose y se colocó a su altura. Ahora, piénsalo, ¿no habría podido resolver el problema de los goles un hombre así, a pesar de no ser delantero de la selección española? ¿Y si Messi hubiera jugado el Mundial de 2026 con España? ¿Sabes que existía la posibilidad de que eso ocurriera? Déjame contarte hoy una historia que rozó esa posibilidad, una historia que se remonta a hace 20 años. Esta es la historia de cómo Messi podría haber reescrito su propio destino y el de España. Ahora relájate y déjame contarte por qué esa posibilidad no se hizo realidad. El calendario marcaba el 26 de septiembre de 2005. En Madrid hacía un tiempo fresco y seco, típico del otoño. Un chico de 18 años entra en un edificio del Ministerio de Justicia, llevaba el pelo largo y un traje oscuro. Se llamaba Lionel Andrés Messi. Era argentino. En el interior, en una sala oficial del Estado español, prestaba juramento de lealtad a la Constitución. Unas horas más tarde, Lionel Messi tenía en el bolsillo un pasaporte doble nacionalidad argentina y española. No había ningún obstáculo que lo impidiera. ¿Y por qué quiso Messi obtener este pasaporte? Sé que ahora mismo te ha venido esa pregunta a la mente. En aquella época, el Barcelona ya contaba con 3 jugadores no españoles: Ronaldinho, Eto'o y Rafa Márquez. Según las normas de la liga, no podía haber un cuarto jugador de esa condición en el equipo. Y la única solución para que Messi pudiera jugar en primera división era el pasaporte español. El club, al no encontrar una solución hacia el final del mercado de fichajes de aquella época, llegó incluso a plantearse cederlo al Cádiz. El padre de Messi, Jorge, mostraba una actitud de resentimiento hacia el Barcelona debido a esta situación, y Messi, en pleno calentamiento, le dijo a un entrenador asistente del Cádiz: «Esta ciudad es preciosa, me gustaría jugar aquí. Por cierto, hay una fecha importante que no debemos pasar por alto: el 17 de agosto de 2005, 39 días antes de que Messi prestara juramento ante la Constitución española. Aún no había cumplido los 18 años y disputaba su primer partido oficial con la selección sub-20 de Argentina. Una norma vigente en España en aquella época de la que casi nadie tenía constancia establecía lo siguiente: si habías vestido la camiseta de la selección de otro país, ya no podrías volver a vestir la de la selección española. Solo 39 días. Un partido internacional disputado 39 días antes que lo cambiaría todo. 39 días en los que se alteraron los equilibrios. Primero Argentina, después España. Esa decisión cerró de par en par todas las puertas para el futuro. He aquí un momento en el que todas las preguntas quedan sin respuesta. ¿En qué situación se encontraría hoy la selección española si aquel partido nunca se hubiera disputado? Si Jorge le hubiera dicho a su hijo: Lionel, espera, ¿qué habría hecho en la selección española el trío formado por Xavi, Messi e Iniesta, conocido en su momento como el trío mágico y que arrasaba en los campos?
¿O qué podría haber hecho ahora con Lamine Yamal? ¿Habría podido ganar ese partido? Analizaremos cómo se habrían desarrollado todos estos acontecimientos y con qué táctica habría jugado Messi en la selección española. ¿España solo habría ganado el Mundial una vez o más de una? Deja tus opiniones en la sección de comentarios sobre estas posibilidades. Verano de 2006. Llegó el momento tan esperado, otra Copa del Mundo. Todos los países, con sus banderas en la mano, pusieron rumbo a Alemania. La favorita en aquella época era una vez más España, con sus nuevas estrellas en ascenso: Xavi, Iniesta, Fernando Torres y Cesc Fábregas. A esta generación le faltaba un genio capaz de organizar el juego de enlace. Un pie izquierdo excepcional que, en el momento en que el juego se atascara en el centro del campo, pudiera llevar el balón hacia adelante con 2 o 3 regates y desmarcarse de los rivales. Y ese pie izquierdo estaba en aquel momento en Argentina. En ese Mundial, Messi marcó su primer gol contra Serbia y Montenegro. Ese año, España, que llegó a octavos de final, se enfrentó a Francia. Los españoles perdieron por goles de Zidane, Ribéry y Vieira. Ahora imagínate esto, en aquel partido disputado en Hannover, en el banquillo, junto a Xavi e Iniesta, un Messi capaz de acelerar de repente, de regatear a los rivales y de escabullirse entre los jugadores con la agilidad de un ratón. ¿Crees que los españoles se habrían quedado solo con el gol de penalti de David Villa? Tras marcar el primer gol, los españoles habrían sentenciado el partido en la primera parte, sin duda con el apoyo de Messi. Quizá no habría podido detener a Zidane, no habría aportado nada en defensa, pero habría podido encender esa chispa que le faltaba al equipo. Y estos momentos puntuales marcan a veces la delgada línea que separa seguir en el Mundial de volver a casa. Otra competición internacional, la Eurocopa de 2008, celebrada en Austria y Suiza. Comienza así la época en la que los españoles cambiarían el panorama del fútbol. España gana su primera Eurocopa en 44 años. Aragonés sienta las bases del tiki-taka con el que más adelante Guardiola bailará literalmente con sus rivales. Xavi e Iniesta se convierten en los cerebros del fútbol moderno. Fernando Torres sale a escena en la final y marca el gol que da el título a España. En ese momento, en las costas de Sudamérica, una estrella se ve obligada a seguir el partido por televisión. Tiene 21 años, pero forma parte del mejor Barcelona de la historia, el que marcó esa época. Sí, ganaron ese título sin Messi, pero la pregunta que surge en la mente de todos es si ese título podría haber llegado antes con él. E imagina lo que podrían haber hecho estas 4 estrellas en un mismo equipo. Podrían haber superado esa Eurocopa no solo con un gol, sino casi como si dieran un recital. Podrían haber cerrado la final con un marcador extraordinario como el de Alemania contra Brasil, que le endosó 7 goles. Y después, el Mundial de 2010, Sudáfrica, el mayor éxito de la historia del fútbol español, Soccer City. Ahí estaba la esperada final del Mundial de 2010. Los españoles se enfrentaban a una Holanda con Robben, Robin van Persie y Sneijder. Justo cuando todo el mundo pensaba que ya se había acabado y que el partido iría a los penaltis, Iniesta entra en escena. Con un pase de Fábregas, Iniesta, con su pie izquierdo, envía el balón al fondo de la red y le da a España el título de campeona del mundo. Ese gol fue un gol de oro que cambió la historia del fútbol de este país. Lo reconocemos, ese gol es de Iniesta y él es una leyenda, hay que reconocerlo. Pero piensa por un momento, ¿y si hubiera sido un chico de 23 años el que se colara entre las líneas, hiciera una jugada de pasa y corre y llevara el balón a la tercera zona? ¿No se habría decidido el partido más fácilmente? ¿No habría enviado ese balón al fondo de la red mucho antes incluso que Iniesta? ¿O no le habría habilitado a Torres con un pase entre líneas increíble? España se proclamó campeona aquella noche. Los futbolistas crearon una nueva revolución en su propio país, pero con Messi no solo habría sido el primero, habría sido inevitable el siguiente mundial, el de 2014, Brasil.
España llegaba como campeona de Europa y del mundo. El respeto que se les profesaba era indescriptible. En el partido entre Holanda y España, disputado ese año, Van Persie marcó un gol de cabeza imposible por encima de Iker Casillas, de esos que te dejan boquiabierto, y se convirtió en uno de esos momentos que se graban en la memoria. Tras ese gol del empate, llevó el marcador a 5. Holanda se tomó, por así decirlo, la revancha del Mundial de 2010 con toda dureza. Y unos días después, Chile envió a los españoles a casa con un marcador de 2-0, ¿no? Piénsalo un momento. ¿Habría sido posible si hubiera estado Messi? Aquel día, tras perder el partido, comenzó para los españoles una década perdida. Messi tenía 27 años por aquel entonces. Estaba en su mejor momento. Quizás se podría haber vuelto a perder, pero la diferencia en el marcador no habría sido tan grande. 2018. Rusia, uno de los países más fríos del mundo, y el frío mundial que vivieron los españoles en ese país gélido. España, que se enfrentaba a la anfitriona Rusia, no logró cambiar el marcador en 120 minutos. El portero ruso, que se convirtió en una auténtica pantera bajo los palos durante la tanda de penaltis, despidió a los españoles en octavos de final. Messi tenía entonces 31 años, estaba en plena madurez tras haber ganado numerosos títulos, haber sido galardonado con el Balón de Oro y haber levantado la Bota de Oro en varias ocasiones. ¿Crees que si Messi hubiera sido uno de los lanzadores de penaltis, el portero ruso Akinfeev habría podido lucirse tanto en la portería? Sinceramente, no lo creo. Es más, su presencia habría inquietado al portero durante todo el partido e incluso quizá el encuentro ni siquiera habría llegado a los penaltis. Y llegamos al Mundial más triste, 6 de diciembre de 2022, partido de octavos de final entre España y Marruecos. De nuevo un momento en el que la prórroga termina en empate a 0, penaltis. Bono había convertido su portería en un muro y había conseguido enviar a los españoles a casa. Tercer mundial consecutivo, el mismo resultado. Y mientras en España todo el mundo estaba sumido en la tristeza, al otro lado de la imagen, Messi, años después, traía a Argentina el Mundial de 2022. A Messi, al que solo le faltaba un título en su palmarés, se lo llevaba a casa. El título de mejor jugador de la historia ya empieza a atribuírsele oficialmente. Si Messi hubiera jugado para España en lugar de para Argentina en aquella época, quizá los españoles podrían haber ganado este trofeo por segunda vez, y quizá hoy estaríamos hablando de ello no como una hipótesis, ¿no?, sino como un hecho real. Messi podría haber convertido a España en la mejor selección del siglo, y se habría creado un panorama futbolístico prácticamente sin rival. Pero la historia no fue así. 18 años después de aquel juramento en Madrid, volvemos al presente, al año 2026. Atlanta, Estados Unidos. La Roja vuelve a la Copa del Mundo 12 años después. Los españoles sueñan con un segundo título y enfrente están las islas de Cabo Verde, un país con 500.000 de habitantes, un país que nunca antes había visto un mundial. La selección española saca al campo a lo mejor de la moderna generación de oro. Yamal, que arrasa en el Barcelona, y Pedri, el cerebro del equipo, que domina el centro del campo y lleva el dorsal número 10. Y muchos más. Sobre el papel, el partido ya parece decidido. Pero así es el fútbol, el balón es redondo y a veces sobre el papel puede haber errores. Y el 15 de junio de 2026 ocurrió sobre el césped algo que nadie esperaba. Disparos consecutivos, más de 20 ocasiones de gol, el balón de Torres que rebotó en el poste y mucho más. Desde la izquierda, Cucurella intentó centrar una y otra vez. Desde la banda, carreras en diagonal hacia el área, todo fue en vano. Todo ello lo detuvo un portero de 40 años que solo tiene 50.000 seguidores en Instagram. Cada vez decía no, 7 paradas en total. Josimar José Bora Díaz le llaman Bociña, final del partido, 0-0. España, una de las favoritas del Mundial, empató en su primer partido contra una selección que participaba por primera vez en el torneo.
Aquella noche, Bociña fue la estrella de la noche. Ahora piénsalo. ¿Crees que Messi, que batió la portería de Argelia nada menos que 3 veces, incluso marcó un gol que fue anulado por fuera de juego, habría permitido que ese portero se convirtiera en la estrella de la noche o habría vuelto a demostrar en España que a sus 38 años sigue siendo un rey? Puede que ya no corra como antes, pero nos demostró que su talento nunca se ha perdido al marcar un hat-trick. En aquel partido de Atlanta bastaba con que le llegara una sola de las 21 ocasiones de gol creadas. Un pase entre líneas, hacerle llegar el balón en la tercera zona, un tiro libre justo delante del arco, lo que fuera. Bociña, en lugar de convertirse en un héroe, habría sido un portero que encajaba un gol de Messi. España se habría conformado con un gol, pero las islas de Cabo Verde habrían vuelto a casa sin haberse hecho virales. Y de la noche a la mañana millones de personas no habrían empezado a seguir a Bociña. Ahora imagina una imagen que la historia nunca ha escrito. Te llevaré a un momento muy diferente, Messi y Yamal en el mismo equipo. Messi tiene 38 años, Yamal 18. Hay 20 años de diferencia entre ellos, la misma cantera, la Masía, la misma posición, la banda derecha, el mismo pie, el izquierdo, el mismo dorsal, el número 10 del Barça y la misma camiseta, la roja de España. Uno tiene el potencial para llegar a tener una carrera perfecta, el otro está culminando una de las carreras más completas que ha visto el fútbol y juegan juntos durante todo un mundial. Entre ellos se produce un intercambio de pases increíble, una compenetración impresionante. Es como si se buscaran el uno al otro hasta llevar el balón al área. Como un maestro y su alumno, el dúo Messi-Yamal, igual que el de Ronaldinho y Messi, el padre del fútbol y su heredero. Sí, esa foto no existe, ese momento nunca se producirá, pero solo pensarlo por un instante te hace morderte los labios. Por cierto, hace tiempo se difundieron noticias de que Messi había bañado a Yamal cuando era un bebé. Incluso afirman que existe una imagen de ese momento. ¿Crees que podría ser cierto? ¿El talento de Yamal se lo ha transmitido Messi? Volvamos ahora a aquella habitación, 26 de septiembre de 2005. Madrid, un chico de 18 años prestó juramento de lealtad al rey de España y al mismo tiempo, sin saberlo, cerró la puerta del fútbol español. Para siempre. A veces el destino viene determinado por comportamientos, gestos o momentos desconocidos. Un pequeño instante puede influir así en todo el fútbol mundial. A veces ocurre con un gol en el último minuto, otras veces con una firma que no se llegó a estampar. España ganó un mundial, Messi ganó un mundial, pero nunca compartieron el mismo mundial y quizá, si hubieran podido encontrarse en ese mismo punto en común, todo podría haber sido diferente. Y ahora te toca a ti decidir. ¿Qué historia prefieres? ¿La que ya tenemos? ¿La del argentino Messi que alcanzó la gloria absoluta en Lusail? ¿O la que podríamos tener? La del español Messi que le daría a la roja 2, quizá 3 mundiales. Dímelo en los comentarios. De verdad que quiero saberlo. Y mientras tanto, este mundial sigue en marcha. A España aún le quedan partidos por delante. Y si consiguen ganar los que les quedan, quizá puedan enfrentarse a Argentina más adelante. Si ese momento llegara y se disputara una semifinal o una final, después de todo lo que te he contado, ¿qué te pasaría por la cabeza? ¿Cómo te imaginarías a Messi en ese partido? Por favor, comparte tu opinión conmigo en los comentarios. Esto es Contrafútbol, el canal de fútbol hipotético en el que damos vida a momentos que nunca han existido. Y en el próximo vídeo te contaré otra historia. Otra puerta cerrada, otro y si... Para no perdértelo puedes suscribirte y seguirnos. Y dime en los comentarios, ¿a qué futbolista quieres que ponga al otro lado del espejo? Nos vemos pronto.